Buenas tardes para todos. Soy Luis Arboleda, la profesional del Clúster Negocios Digitales para Antioquia, del Clúster Negocios Digitales y del Centro de Desarrollo de Negocios Digitales. Agradecemos su interés y buena acogida a la invitación que les hicimos para conectarse en esta conferencia. 5 tendencias, fuente de oportunidades para transformarse. Buscando que las empresas crezcan, queremos acompañar a los empresarios y comerciantes en medio de esta contingencia, suministrando contenidos de apoyo en temáticas actuales fundamentales para su gestión empresarial. Juntos nos recuperamos. Los invitamos a consultar en nuestra programación los eventos que ante esta época de cuarentena en la página web www.cámaramedellin.com.co y además en nuestras redes sociales. Durante la conferencia vamos a tener habilitado al lado derecho de sus pantallas en donde pueden formular preguntas. Las preguntas que van formulando serán publicadas y podrán ir votando por las más interesantes para ustedes. Es importante tener en cuenta que una vez formuladas las preguntas, vamos a pasarlas al final a nuestros conferencistas para ir dando respuesta. Les damos paso al equipo de TILAB Construcción Colectiva, quienes nos darán un recorrido por las 5 tendencias. Esperamos que este espacio sea agradable para ustedes. Bienvenido, Jorge. Buenas tardes para todos. Primero darles las gracias por la invitación a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, al Clúster de Negocios Digitales y al Centro de Desarrollo de Negocios Digitales. Como nos decía Luis, en este espacio vamos a hablarles de 5 tendencias de negocios, fuentes de oportunidades para transformarse. Teniendo en cuenta que no todas las personas se han conectado, queremos darles 1 minutico y medio, 2 minutos, para que todos puedan llegar como a la charla. Los invitamos a que puedan tener tiempo de ir por una bebida, un snack o algo para que nos acompañen durante este espacio. La idea es que sea un espacio agradable, un espacio ameno, un espacio para compartir entre amigos. Cinco tendencias de negocios, fuentes de oportunidades para transformarse. Si uno supiera dónde se va a caer, pasaría gateando, dice un viejo y conocido refrán.
Muchos de los de aquí presentes hemos escuchado eso durante mucho tiempo en los hogares, en las escuelas, en la universidad o en cualquier ámbito laboral. Ahora es el momento, es cuando necesitamos utilizar todo lo aprendido en tantos años de trabajo, tantas experiencias para acompañar esta experiencia de una alta dosis de inspiración y poder demostrar que sí podemos pasar gateando sobre este momento histórico el cual estamos viviendo. También la idea es invitarlos a utilizar las oportunidades encontradas como una fuente para generar cambios, para transformarnos. Nos encontramos con nuevas formas de planificar la vida, de planificar los momentos, los espacios, el trabajo, de planificar nuestras organizaciones. También hay que entender que hay que buscar otras fuentes de inspiración, y en gran medida es lo que hoy les vamos a mostrar y lo que vamos a identificar en este espacio. Disrupción, colaboración, innovación, tecnología, cambios, creatividad, imaginación, pero sobre todo mucha inspiración. Durante los últimos meses hemos venido estudiando bastante las tendencias que eran parte de este nuevo normal. Hoy les vamos a mostrar eso, qué actividades o situaciones que se volverán cotidianas y que diríamos que podrían llegar de una forma temporal, van a llegar para quedarse, quizás de forma indefinida. Debido a esto es de vital importancia poder generar cambios inmediatos, cambios que nos lleven a transformar nuestras organizaciones y a podernos adaptar a este nuevo normal del cual estamos hablando. Les queremos decir que, teniendo en cuenta que todo parte de una idea, no necesitamos tener la gran idea o la super idea, basta con tener una pequeña idea, pero que podamos tener las herramientas para hacerla grande. Ojo, no les vamos a decir ni a garantizar que lo que hablemos durante este espacio sea la representación perfecta de una sociedad futura. Solo buscamos que desde lo que nos apasiona poderles acercar a ustedes las nuevas dinámicas de comportamiento en un contexto actual. Entonces somos Lina, Federico y Jorge quien les habla, y somos Quilab, Construcción Colectiva. Desafiamos límites para crear la diferencia. Entonces, la invitación es que este sea un espacio cercano, ameno, tranquilo y sobre todo de mucho contenido. Los invitamos a dejar volar la imaginación y aquí sí dejarnos contagiar por las ideas. Advertencia. El siguiente material puede catalogarse como inspirador. Se recomienda indiscreción. Bueno, arranquemos. Fede, ¿qué es una tendencia? Muy buenas tardes a todos. Nuevamente darles la bienvenida y agradecerles por tomarse el tiempo de estar hoy con nosotros. Nosotros en TILAB lo que hacemos es monitorear tendencias de negocio con un objetivo muy claro y es inspirar. Nosotros lo que queremos con todo esto es inspirarlos a ustedes, que entiendan cómo movimientos económicos, sucesos como los que estamos viviendo, nuevos modelos de negocio, nuevas iniciativas, nuevas tecnologías pueden generar una inspiración y pueden conectarnos con esas nuevas cosas que podrían ser esos diferenciales de sus empresas de cara al futuro. Entonces, la idea es que de aquí aprovechen para ser inspirados y generar esa conexión con las tendencias de negocios que les permitirán desarrollar sus nuevos negocios. Los invitamos entonces a que abran un poco la mente, a que se preparen para este nuevo despertar y vamos a escuchar a Lina, que en este momento nos va a contar de esto de qué se trata. Hola, muy buenas tardes para todos. Un gusto acompañarlos en esta tarde. Les envío un saludo muy especial y sobre todo la mejor energía y mucha abundancia en todo el sentido de la palabra. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y parados acá en esta diapositiva, es entender qué está pasando con las personas, qué está pasando con el ser humano, qué los está moviendo hoy y posiblemente qué impulsará su comportamiento en los próximos meses. Recuerden que esto no es una realidad que así va a ser exactamente. Les recuerdo que esto es algo que en lo que nosotros hemos ido trabajando y estudiando, y esta es la foto que les podemos mostrar el día de hoy.
Entonces, ustedes pueden ver allí un listado de valores. Lo primero que hay que entender aquí es que se reafirma aquello que es valioso para las personas. Esto conlleva a que las personas cambiemos de prioridades y a que nuestras acciones estén permeadas por esto que ustedes ven en pantalla. No tienen ningún orden en particular, están en el orden que en este momento pues nosotros lo pusimos. Cada persona tendrá obviamente su escala, pero lo que les queremos decir es que estos valores obviamente no son nuevos, simplemente se han ido acomodando en esta situación y por ende han ido escalando en términos de prioridad. Entonces, ¿qué va a pasar acá o qué sucede aquí? Sucede que como marcas, como negocios o como empresas nos encontramos frente a un consumidor que va a ser, por supuesto, más exigente de lo que hoy es hoy en día. Nos encontramos frente a un consumidor cuya familia hoy está primero que todo. Si antes era importante, hoy tiene un lugar mucho más importante en ese escalafón de valores. Un consumidor para el cual el bienestar está primero que todo, o sea, tanto su bienestar como el de toda su familia. Un consumidor también que tiene muchas ganas de vivir el presente, un consumidor que empieza a disfrutar los pequeños detalles, empieza a saborear como esas cosas que antes dábamos por hecho y que ahora nos hacen falta y valoramos mucho más. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que somos vulnerables y que somos finitos también. La inmediatez cobra vida, ya queremos todo para allá, tenemos que solucionar todo para allá, no queremos esperar mucho porque no sabemos qué nos espera. También el sentido de la urgencia se acentúa, entonces queremos tener esa sensación de estar seguros en el entorno en el que estamos. Quizá también aquí hay un tema importante y es que tendremos menos recursos, entonces aquí hay un valor también que se mete allí dentro del tema de seguridad que se inserta y es el tema de la austeridad, el tema del ahorro. Ese también será un tema interesante que tendremos que tener presente. Aquí hay un tema también que hay un consumidor que quiere ser autosuficiente, que quiere tener cierta tranquilidad y quiere tener esa suficiencia o esos temas resueltos que puede tener en el día de hoy, pero quiere generarse como esa tranquilidad de que todo va a estar bien. Nos encontramos también ante un cazador de inspiración, una persona que está buscando hoy en el entorno que le inspira, cómo puede crear, qué ideas puede generar, cómo puede cambiar las cosas. También un consumidor al que en este momento encuentra héroes. Antes eran los héroes de ciencia ficción. Hoy estamos encontrando héroes al frente de la casa, el vecino, etcétera. Un consumidor que quiere aprobar también, quiere ser escuchado, quiere ser escuchado. Un líder de ideas, una persona que es capaz de autoliderarse desde su casa, de ser productivo. Finalmente, nos encontramos ante un consumidor que quizá está más consciente de su vecino, de que tiene un vecino con X o Y condiciones, de que tiene un equipo de trabajo que siente una cosa u otra. También nos estamos encontrando con consumidores y personas más conscientes del canto de los pájaros por la mañana, también de que el planeta nos necesita. Entonces, esto es en resumen una foto o una guía de lo que es y los valores que en este momento están rigiendo al consumidor de hoy. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos estamos conectando desde ya? Porque acuérdense que esto no es que va a pasar cuando salgamos todos de la cuarentena, esto está sucediendo ya. ¿Cómo nos conectamos hoy con este consumidor, como marcas, como negocios, como profesionales, como seres humanos? Entonces, estamos parados frente a un nuevo normal. Y este nuevo normal nos exige estar preparados ¿para qué? Para tener una mejor capacidad de respuesta. Nos está preparando ¿para qué? Para aprovechar unas oportunidades que tenemos que descubrir, que ahí están y las vamos a descubrir y ya las vamos a ver. Y también nos está preparando para entender qué es lo urgente, qué es lo importante, qué necesita nuestra atención. Así pues, vamos a desempeñar este nuevo normal y les voy a contar a continuación en qué punto estamos parados todos hoy, cuál es el contexto. Si uno se para acá en esta nueva realidad, ¿qué es lo que nos espera? Nos espera lo siguiente. En este nuevo normal, necesitamos primero desempañar una ventana. ¿Por qué? Porque es que estamos intoxicados y estamos llenos de información. Todo el tiempo nos llegan cosas buenas, malas, nos llega de todo. Entonces, ahí, ¿cuál es la invitación? Vamos a desempañarlo y vamos acá a abrir este panorama de posibilidades. ¿Qué posibilidades están ahí? Podemos ver
a todas las palabras o todos los fenómenos a los cuales nos estamos exponiendo hoy. ¿Qué sucede? Que no hay una línea sobre la cual uno pueda estar parado y decir este depende de este o este se integra con este, no, sino que al final son variables que están sucediendo en este momento, que quizá en este momento esté surgiendo otra, no lo sabemos, solo que son variables que aparecen y con las que estamos empezándonos a familiarizar todos. Son variables que nos dicen que, por ejemplo, que en este momento el tema de economía de plataformas cobra relevancia. Este es un tema que ya venía. ¿Qué sucede? Que ahorita toda la actividad social y empresarial se montó sobre una plataforma y funciona. Por supuesto que pasa que hay un evidente empoderamiento tecnológico. Por supuesto pasa que esto hace que las empresas deban transformarse y estar en un tema de digital, transformarse y estar en esa estrategia de transformación digital, pero de una manera acelerada, porque nos tocó meternos en ello. ¿Qué pasa también? Se aceleran procesos de formación autónomos, se acelera todo un tema de gratuidad que es impresionante y que todo el tiempo está creciendo, todo el tema de apropiación de herramientas tecnológicas, todo el tema de herramientas que están hoy a nuestro alcance y que antes no sabíamos que estaban en el mercado ni que existían. Por otro lado, hay una preocupación genuina sobre el tema del otro, sobre el quién está a mi lado, quién es mi colaborador, qué siente, con qué sueña, si le gusta, si se siente bien trabajando desde la casa o no. También hay un tema que nos empieza a interesar, es el bienestar del equipo de trabajo. Por ende, también hay un tema de productividad, de metas, que nos empieza a generar cierta preocupación o cierta ocupación más bien, que la gente pueda gestionarse desde casa. Se vuelve a hablar también, por ende, de un equilibrio personal y laboral, porque ahorita entonces estamos con unas fronteras que a veces parecen que se desvanecieran entre cuándo termino mi jornada laboral, pero cuándo empieza mi vida con la familia. Entonces empieza también a ponerse ese tema sobre la mesa. También pasa que queremos desempolvar las ideas innovadoras, los sueños, los proyectos, aquel proyecto que era muy innovador, que no funcionaba hace 2 años, pero que ensayemos a ver si hoy nos va a rescatar. En fin, empieza todo un tema de potenciar todo lo que tenemos y de vivir el momento. Es un tema interesante aquí. Por último, digamos que el gran tema que se empieza a gestar es que los propósitos de las empresas empiezan a cuestionar. Empezamos a entender realmente si las empresas generan un impacto en la sociedad. Empezamos a reevaluar las relaciones de las empresas con sus colaboradores, con sus clientes, con sus accionistas, con todas las personas, con su comunidad, con su entorno inmediato. También hablamos de un tema de transparencia, precisamente en ese tema del propósito, precisamente en ser realmente transparentes y coherentes con lo que comunicamos y con lo que hacemos. Precisamente también ahí viene un tema relacionado y es el tema de nuestra relación, la relación de las empresas con el entorno ambiental. ¿Qué está pasando con ese entorno inmediatamente al que están expuestos? Y finalmente entramos a un tema de proteccionismo debido al tema de disrupción de cadenas de suministro. ¿Qué pasa? La movilidad se ve restringida, entonces nuestros proveedores ya no nos podrán ser los mismos. Tendremos que revisar las capacidades locales para dar respuesta, para poder producir lo que antes hacíamos con otros proveedores en el exterior, por ejemplo. Ya el tema de domicilios pasa a ser un tema relevante y que está salvando a muchas organizaciones. Y finalmente nos encontramos con un tema de asepsia, con un tema de salud, con un tema que pensábamos que era de interés particular de un sector, de los médicos, de unas profesiones. Ya el tema de cuidarnos, el tema de higiene, el tema realmente de cuidarnos los unos a los otros cobra relevancia en una denominada, y yo creo que ya común, economía sin contacto. Este es entonces el repaso de dónde estamos parados hoy, que una cosa se relaciona con la otra, pero acá lo más importante es dónde estamos parados en este momento y frente a estos fenómenos, qué oportunidades empezamos a ver para nuestras empresas, para nuestros negocios y marcas. Entonces, Jorge, aquí seguimos parados. Esta es la narración que acabo de terminar de este nuevo normal al que nos estamos enfrentando hoy. ¿Cómo lo ves, Jorge?
Ahora, a lo que vamos a encontrar, con lo que nos encontraremos será con un nuevo normal, pero más inspirador. Hablando precisamente del propósito que nos mencionaba Lina, vamos a tener otra visión sobre el valor de la vida, sobre la solidaridad, las metas, los propósitos comunes, eso que llama la atención de nuestras marcas y que hace sentido a la existencia de las mismas. Las bases de una nueva sociedad soportadas en una nueva normalidad de la cual todos hacemos parte con nuestros sueños, con nuestras metas y nuestras pasiones. Entonces, Fede, empecemos ahora este recorrido por las tendencias. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Voy a empezar con las 5 tendencias que nosotros hemos construido para ustedes o hemos trabajado en este proceso. Les voy a explicar antes de arrancar con esta número 5 un poquito qué es lo que viene a continuación. La idea es que nosotros analizamos tendencias todo el tiempo y hay cientos y miles de casos que nosotros vemos día a día, noticias, nuevos modelos de negocio, nuevas empresas, y estamos construyendo a partir de eso unos procesos de análisis para llegar a esta entrega que estamos haciendo con ustedes el día de hoy. Y el objetivo no es decirles que nosotros somos los que tienen una bola de cristal, ni que nos las sabemos todas, pero sí a partir de ese análisis señalarles desde nuestro conocimiento y desde nuestra experticia cuáles podrían ser esas 5 grandes tendencias que nos van a marcar el camino de cara a lo que se viene. Entonces vamos a empezar por la número 5 y esta habla de trabajar de un modelo de digital por defecto. Y allí lo que encontramos es que esa denominada transformación digital ya no es una situación que pueda ser opcional, casi que nos obligaron a transformarnos digitalmente. Pero transformarnos digitalmente no significa desarrollar las tecnologías más fuertes o más grandes que se puedan pensar. No tenemos que crear plataformas cada empresa, no tenemos que hacer cosas nuevas de ese tamaño. Lo que podemos hacer, lo que nos deberíamos enfocar es a utilizar esas herramientas cotidianas para que nos apalanquen y podamos trabajar en ese nuevo mundo digital. El objetivo ahí es que las marcas estén presentes, es no dejar ese vacío y que ustedes sigan conectándose con esas empresas o con esos clientes que ustedes tienen normalmente a través de estos nuevos medios. Y quitarnos de la cabeza ese no se puede y dar paso a una aproximación hacia esa transformación digital. Entonces vamos a ver a continuación una serie de casos y empresas que van sustentando cada una de estas tendencias. En este primer ejemplo que les presentamos, hablamos de un colectivo de alrededor de 15 restaurantes de la ciudad de Medellín que se unieron para crear un marketplace. Este se llama The Restaurant Market, y lo que hicieron ellos fue, en lugar de cada uno montar su propia tienda virtual, se juntaron y dijeron, venga, montemos algo juntos. Y fuera de eso dijeron, yo ya no puedo tener mi restaurante abierto, ¿qué puedo hacer? Empecemos a generar productos a unos precios asequibles para que las personas puedan en su casa cocinar, en su casa tener comidas preparadas y después entonces poder trabajar de una forma más cercana al cliente en esta nueva realidad. Entonces ese objetivo ahí es facilitarle la vida a ese consumidor y unir esfuerzos, no trabajar cada uno por su lado, sino unir esos esfuerzos de esos 15 en este momento, pero que todos los días va creciendo, de restaurantes para que puedan seguirle brindando sus productos y servicios a la comunidad. El segundo caso que les queremos presentar el día de hoy se llama Signature Brew. Esta es una empresa que es una cervecería artesanal. Ellos tienen bares en el Reino Unido y básicamente se dieron cuenta que bajo este nuevo modelo estaban presentando una dificultad grande y es que ya sus bares están totalmente desatendidos. Entonces se les ocurrió crear un beer in a box o un bar en una caja, que finalmente el objetivo que tiene esto es generar o brindarle a sus clientes y a su comunidad la experiencia de ir al bar desde su casa. Y desde aquí lo que quieren hacer es impactar los 5 sentidos. Entonces lo que hacen ellos es crear un servicio por suscripción en el cual a tu casa te llega un kit completo donde vas a vivir la experiencia de ir al bar. Y allí encontrarás cervezas, juegos, snacks, música, listas de reproducción específicas de lo que se oye normalmente ahí y
poder interactuar también con la comunidad, con todos los que asisten a ese espacio y tener una relación de ese sentido. Entonces esto nos muestra cómo es posible un tema que era netamente físico, como un bar, llevarlo a un modelo digital y poder estar en las casas de los demás. Y por último, en esta quinta tendencia de digital por defecto, vemos el modelo de Muni. Muni es una plataforma colombiana que lo que quiere en este caso es llevar a la digitalización ese tema de las ventas por catálogo. Y lo hace a través de tener un tendero cercano, un tendero conocido, ese amigo del barrio, brindarle a él una fuente de ingresos adicional, pero también darle a esas personas que viven en ese barrio cerquita de esta persona la posibilidad de tener una tranquilidad de que esa cadena de suministro viene limpia, de que viene higiénica y que no va a correr unos riesgos con respecto a la situación que estamos viviendo en este momento. Y entonces así poder generar negocios, pero también garantizar que cuando hay una disrupción en la cadena de suministro, la gente en un barrio pueda seguir abasteciéndose de una forma diferente. Entonces eso es lo que ellos quieren con este caso. Y por último, en este modelo que les estamos planteando hoy de cómo revisar las tendencias, queremos siempre cerrar cada una de las tendencias con una pregunta para que se lleven ustedes a modo de inspiración. Y aquí lo que queremos es retarlos para que piensen en cómo ustedes podrían permanecer vigentes en la mente de sus clientes hoy bajo estos nuevos esquemas y cómo apalancarse a partir de lo digital. Entonces, Lina, cuéntanos la siguiente. Muy bien. Hola. Aló, estoy... Hola. Muy bien, Hola, ahora sí, adelante. ahora sí. Me rescataron. Muy bien. Estamos entonces con la número 4, colaboración aumentada. Y esto suena un poco como, ¿qué es esto? O sea, ¿cuál es el detalle de ese aumentada? De colaboración venimos hablando un montón, solo que cuando estamos en esta coyuntura y cuando nos vamos a encontrar, cuando salgamos de ella, vamos a encontrar que este tema adquiere muchísimo más sentido y que ya no es un tema de moda, es un tema que ya tendría que estar como dentro de la, digamos, de la esencia de nuestras empresas, de nuestros negocios. Entonces, ¿qué pasa acá? Pasa que hay una maximización de las relaciones humanas, sociales, mi relación con la comunidad, con el entorno, y esto es a todo nivel. En este momento, las estrategias de las organizaciones están llamadas a ser ¿qué? Más colaborativas, más abiertas y de naturaleza absolutamente creativa. Entonces, ¿qué empezamos a ver? Empezamos a ver empresas que invitan a sus equipos de trabajo a personajes que no eran bienvenidos, es decir, a esos perfiles, esas profesiones que era muy raro que estuvieran en una empresa, un antropólogo, un sociólogo y distintas personas, un futurólogo, por ejemplo, una persona especialista en mirar todo el tema que se viene para el futuro, un visionario, en fin, hay muchos perfiles ahora que aparecen como relevantes en el espectro empresarial. Un artista, por ejemplo, también, un creativo, etc. Entonces ahí aparece esa diversidad de saberes que son ahora más que bienvenidos para poder construir dentro de todos los entornos, empresas, o pues dentro de todo tipo de empresas. Es que acá no nos podemos encasillarnos en ninguna, en todas son bienvenidas este tipo de temas. Obviamente aquí el tema de alianzas es absolutamente importantísimo. Y el tema de alianzas, ¿en qué sentido? Que ya empezamos a ver al competidor con otros ojos, que ya empezamos a compartir propiedad intelectual y empezamos a liberar temas que son importantes porque ahorita todos estamos luchando contra un enemigo común, ¿cierto? Y el enemigo común puede ser cualquier cosa, desde estar en pues todos saludables, pero también permanecer relevantes en el mercado. Y por supuesto, no podía dejar de mencionar esta perla que me encanta, que es todo el cuestionamiento a las formas de planificar. Y esto va para todas el tipo de empresas, es decir, ya no es que todas nos vamos a comportar planificando a un largo plazo, o sea, es que ya no sabemos cuál es el largo plazo. Es decir, ya las formas en las que tendremos que ver el futuro tiene que ser con unos escenarios distintos
y bajo temas de incertidumbre. Entonces esto acá nos pone retos bastante importantes. Entonces les voy a contar a continuación cuál serían esas iniciativas que acá nos inspiran frente al tema de colaboración aumentada. Tenemos en pantalla a People Must Work Connect. ¿Esto qué es? Esto es una plataforma liderada por Accenture. Accenture es una empresa que es muy reconocida, es una multinacional, consultora y líder en muchísimos temas. Entonces, ¿qué dijo Accenture? Mire, yo les pongo empresas, una plataforma a ustedes para que usted, empresa que tiene un listado de empleos en riesgo, los pueda montar ahí. No tiene que ser necesariamente que ya despidió la gente, sino que usted tiene empleos en riesgo. Entonces usted póngalos ahí en la plataforma. Por el otro lado, usted, otra empresa que en este momento tiene una gran demanda, miren mi plataforma a estos que tengo en riesgo por el otro lado y miremos de qué manera podemos permanecer o hacer que el empleo esté continuo entre las personas. Es decir, vamos a cuidarnos entre todos para que no tengamos personas sin empleo. Entonces, está la iniciativa de People Must Work Connect. A partir de ahí, entonces, ¿qué tal si como empresarios, negocios, todos los que nos están escuchando el día de hoy, qué tal si pensamos maneras creativas de proteger a mis colaboradores? ¿De qué manera uno aquí puede pensar en este tipo de alianzas? ¿De qué manera puedo, entre comillas, hacer un trueque para que las personas puedan permanecer con sus empleos y cuidar todavía todo el tema familiar y estar tranquilos, tener un tema de tranquilidad y certeza en estos momentos? También es importante acá que miremos, oiga, qué capacidades tengo yo como empresaria que, por ejemplo, en este momento yo no estoy utilizando, pero qué tal si yo me junto con otra persona y puedo armar un gran servicio. Por ejemplo, si yo soy una persona que sabe peinar muy bien, qué tal si me uno con otra que sabe maquillar muy bien y hacemos unos eventos y hacemos y entregamos unos kits, etcétera, etcétera. Es decir, aquí es el momento en el que necesitamos buscar esos complementos para permanecer relevantes en el mercado y ofrecer temas de mucho, mucho valor agregado. Vamos para el siguiente ejemplo, y este ejemplo tiene que ver con el anterior. ¿Por qué? Por una razón, y es que uno pensaría, aquí estamos Farmalisto y Tostado, pues ¿qué tienen que ver estas empresas? Pues nada, ¿cierto? Si uno las mira, una no es una farmacia en línea 100% y la otra pues es la famosa panadería que nos ofrece mil cosas. Entonces, en este momento Tostado, por supuesto, está quieto. Entonces, Tostado, ¿qué dijo? Venga, Farmalisto, hagamos una alianza en la cual usted reciba parte de mis empleados, de mis colaboradores, y hacemos una alianza para que ellos le aporten a usted en este momento que usted tiene una demanda del 500%. Entonces, yo le presto mi gente, entre comillas presto, para que usted pueda con ellos, por supuesto, pagarle sus prestaciones y todo, y usted las tenga con usted en esta coyuntura que usted las necesita, para temas de servicio al cliente, para temas de domicilio. Entonces, ¿qué pasó? Aquí ellos no necesitaron una plataforma digital, sin embargo, sí pensaron en un modelo de solidaridad y en un modelo gana-gana para cuidar a sus personas, para cuidar a su gente, que en este momento es lo más importante. Entonces, acá, ¿qué es lo relevante? Lo relevante es que, oiga, ¿con qué aliados puedo aprovechar una oportunidad de mercado? ¿Cómo yo empiezo a aprovechar todos estos espacios que brinda la Cámara, que brinda el clúster, que brindan muchísimas empresas y muchísimas iniciativas de la ciudad, virtuales, para que la gente se conozca y se encuentre? Es decir, nosotros nos podemos estar en nuestras casas así encerrados, porque en este momento es donde más necesitamos entender qué está pasando afuera, pero saber escoger a dónde voy, a dónde no, y qué información me nutre. Eso es súper importante. Y finalmente poder lograr construir esos modelos que ahorita necesitamos, que quizás sean muy relevantes ahora, pero en un mañana puedan convertirse en una gran oportunidad de negocio, basado pues en un gran propósito que estamos cumpliendo ahorita, ¿cierto? En un, digamos, de alguna manera, un propósito superior, nos juntamos y más adelante puede ser una gran oportunidad de negocio. Paso entonces al último ejemplo, a la última iniciativa que nos inspira. Ustedes nos imaginan el montón de cosas e iniciativas que nosotros leemos todo el tiempo. Aquí hicimos una selección, esta es una realmente que llama mucho la atención, es una iniciativa de entretenimiento liderada por Experiencias Aval. ¿Qué hicieron ellos? Miren, en el mundo de los espectáculos, pues que yo no tenía ni idea que, en el mundo de los espectáculos hay gente que está en el backstage o pues está tras bambalinas ayudando a los artistas
a los que se presentan con temas de sonido, luces, etcétera. A ellos se les llama Chinomatics, me aterra pues el nombre, pero así se les llama. Entonces, ¿qué pasó? Los artistas acá se unen alrededor de una convocatoria que hace Experiencias Aval y lo que hacen es, entre todos, construir una iniciativa que es una casa digital, o sea, esta casa está muy activa todo el tiempo porque tiene 12 horas de programación y a través de todas esas horas de programación se recaudan fondos para ayudarles a estas personas que ellos llaman Chinomatics, estas personas de apoyo o al staff de apoyo. Entonces, acá, ¿qué pasó? Todos se unieron para este propósito. Esto está activo hasta el 17 de mayo y es muy, muy exitoso. Entonces, acá la pregunta para nosotros, más allá de entender, acuérdense que estos son simplemente referentes, pero más allá de entender como tal el modelo, acá es tener esta reflexión hacia nosotros, ¿cierto? Y empezar aquí con, digamos, cuaderno en mano y lápiz, y es pensar, mire, hoy cómo nuestro producto, nuestro servicio puede estar en la sala de la familia, de mi consumidor, ¿cierto? ¿Cómo me hago presente en esa cotidianidad? Pero de una manera pertinente, de una manera realmente que le aporte a las personas y a ese consumidor le aporte en su bienestar. Ahorita la gente ni siquiera, muchas no están pensando en comprar cosas, están pensando en estar bien, ya vimos los valores. Entonces, si estamos en estos valores, de esos valores, ¿yo cómo les puedo ayudar? A que estén bien y a que permanezcan bien en sus hogares. ¿Qué les puedo entregar? Y aquí va otro tema también, es cómo puedo recrear esa experiencia de mi producto o servicio en la casa. Acuérdense que aquí hay un tema de creatividad muy, muy importante en este momento, en el momento en el que estamos. Que eso se convierta más adelante en un negocio no lo sabemos, pero en este momento, ¿qué les puedo enviar a mis clientes, a mis consumidores para que hagan en su casa, para que me recuerden, para que esté ahí mi marca, para que esté presente apoyándolos y acompañándolos? Y finalmente, recuerden, y este es como un poco el cierre de esta gran tendencia, seguimos sumando esfuerzos para impulsar otros negocios. Sumemos esfuerzos porque hoy en este momento yo sé una cosa y los otros saben otra, y esta es mi competencia, pero posiblemente juntos podemos construir una cosa absolutamente potente, así como hicieron en esta iniciativa. Entonces, la gran pregunta que creo que puede ser muy clara en este momento es cómo lograr conectar propósitos en el terreno de la colaboración aumentada. Cómo conectar el propósito de Federico, el de Jorge y el mío en este terreno en el que necesitamos unirnos, estamos contra un enemigo común, todos. Y finalmente, ¿qué tal si nos dedicamos a esto? Entonces le doy paso a Fede para que sigamos con la próxima. Bueno, y llegamos entonces a la número 3. En este caso nosotros hemos hablado, y ya Lina les mencionaba al principio cuando desempeñamos esa ventana del nuevo normal, el tema de la economía sin contacto. Esta es quizás una de las tendencias que para nosotros es más relevante en este momento, y nosotros partimos de entender que sí hay un distanciamiento físico, no social. El ser humano es un ser social y a través de esta situación va a seguir siendo social. Y es pensar desde nuestras marcas y desde nuestros productos y servicios cómo podemos seguir estando y seguir contando en esa parte de la socialización del ser humano. Y entonces allí la invitación o los hallazgos que nosotros venimos trabajando hablan de una transformación de los negocios, hablan de una readaptación del pasado. Y es que no todo es mirar hacia el futuro, no todo es simplemente las nuevas últimas tecnologías, sino también ver qué modelos del pasado podemos traer y repotenciar para que sean vigentes hoy en día. Y por último, aquí en esta contextualización de la tendencia, hablamos del diseño como motor del cambio. Y ahí quiero hacer un énfasis en esa parte, y es que el diseño se vuelve tiene un rol fundamental en el tema de cómo lograr convertir lo que tenemos y las estructuras e infraestructuras que ya tenemos a una nueva realidad, pero también en cómo diseñar esos nuevos espectros o aspectos que vamos a tener que tener en cuenta para las infraestructuras del futuro y cómo deberíamos pensarlo, porque es que la economía sin contacto no es una cosa temporal y que simplemente va a pasar en un momento en que salgamos de este modelo, sino que es algo que se va a quedar con nosotros por un buen tiempo y que realmente nos tendremos que adaptar a esto. Entonces vamos a empezar a recorrer esos ejemplos y en este primero
lo que nosotros hablamos es de un autocinema 2.0. Y ahí es donde yo les decía ahorita de empezar a mirar hacia atrás y empezar a ver cosas que en el pasado funcionaban y que ahora se vuelven otra vez relevantes. El autocinema era algo que existía hace muchos años y que se fue perdiendo y fue migrando a las salas de cines tradicional. Pero hoy en día, a partir del distanciamiento físico, vamos a tener que volver a este tipo de negocios, a este tipo de procesos en los cuales estas cosas del pasado nos pueden enseñar y dar una plataforma para desarrollar nuestros negocios actuales. Entonces es ver cómo mezclamos eso, pero llevándolo al presente y llevándolo, apoyándonos en esas tecnologías, en ese sentido de nostalgia para crear unas nuevas experiencias. Y entonces de aquí es cómo podemos repensar todos nuestros negocios para el espacio, para ese distanciamiento físico. Van a existir muchos espacios subutilizados. En este caso, con el ejemplo, les mostramos lo que podría ser como un parqueadero que va a ser de centros comerciales o de diferentes almacenes que van a estar desiertos por mucho tiempo y cómo podrían convertirse a temas como esto. Pero esos no son los únicos espacios que van a estar subutilizados. Entonces ahí es el momento para inspirarnos y ver cómo podemos generar nuevos negocios a partir de esto. ¿Qué también puede pasar? Y es que no todo es digital. Sí partimos de una quinta macrotendencia que era el tema digital, pero también tenemos que entender que somos seres análogos también y que esa parte de lo análogo sigue siendo relevante y que tenemos la oportunidad de pensar cómo adaptarla a estas nuevas realidades y de generar espacios para el contacto, entre comillas, físico, pero distante. Y en este caso, entonces, continuamos con esta y es el soporte que nos da el diseño. Aquí vemos una primera aproximación de un diseñador hacia cómo podría repensarse un avión para el distanciamiento físico. Recientemente nosotros leímos noticias de que cuando se reactiven los vuelos nacionales e internacionales, las aerolíneas van a tener que tener una silla vacía en el intermedio entre cada persona. Eso realmente para un negocio como el de la aviación es algo casi que catastrófico. Ellos no pueden tener esos márgenes reducidos de esa forma porque no son viables económicamente. Entonces, cómo el diseño se vuelve ese elemento diferenciador, ese elemento potenciador para generar esa transformación de los temas actuales y también de cómo pensar los temas futuros y diseñar esos espacios físicos para que podamos adaptarnos a eso. Entonces es cómo pensamos desde ya en esas implicaciones que va a tener el distanciamiento físico y nos vamos preparando porque todavía tenemos un margen de tiempo algunas industrias para regresar a la actividad y en ese margen de tiempo tenemos esa capacidad de empezar a diseñar, a soñarnos cómo serían esos espacios nuevos y cómo podríamos reaccionar a esta situación. Y el reto principal no es crear cosas nuevas, es crear cosas basadas en lo que ya existía, porque es que tenemos mucha infraestructura ya construida y no es que vamos a borrarla toda de un tajo y vamos a tumbar edificios y vamos a tener que hacerlos de cero. No, es cómo pensamos para aprovechar esas cosas que ya teníamos y las transformamos a una nueva realidad. Y entonces en esta economía sin contacto, el reto para lanzarles a ustedes es cómo transformamos ese distanciamiento físico en una oportunidad y no en una amenaza, no en algo que nos atormente. Y los invitamos a que realmente ahí hay grandes oportunidades. Lina, cuéntanos la que sigue. Como número 2, como número 2. Muy bien, entonces estamos frente al tema de nacionalismo inducido. ¿Esto qué es? Aquí hay un tema de reivindicar el Made in local, el reivindicar el que es hecho o fabricado aquí. Aquí hay un tema que no podemos desconocer y es el tema de desabastecimiento, que en algunas industrias va a empezar a ocurrir o ya está ocurriendo y se puede prolongar un poco. No sabemos hasta cuándo. Acuérdense que acá no tenemos la bola de cristal. Entonces, pasa que esto es algo que ya está sucediendo. Entonces, frente a esto, ¿qué pasa? Esto refuerza una necesidad para que las empresas locales y todos los que estamos acá en
en la región, en la localidad cerca a quienes demandan algo, podamos prepararnos con ciertas capacidades, podamos prepararnos y potenciar nuestras fortalezas para poder suplir esa demanda que antes venía de China, de otro lado, Estados Unidos, etcétera, y que por obvias razones ahorita se ralentiza, o que por obvias razones hay una disrupción, o que por obvias razones ahorita se fragmenta. En fin, por ese fenómeno hay una gran oportunidad para que las personas, los empresarios de acá reaccionemos. Hay otro tema interesante acá y es celebrar el origen. Es que las personas, obviamente, los compradores van a alejarse, digamos que hay una cierta tentación de alejarse de esos productos que han viajado por muchas manos, o han viajado y han recorrido muchos kilómetros, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando llegamos a esa oportunidad de poder suplir o poder entregarle a ese consumidor lo que antes venía de otro lado, entregárselo nosotros acá directamente. Primero, con temas de transparencia, contándole los manejos que tenemos con ese producto, pero adicional con temas pues, de bioseguridad, etcétera, etcétera. Entonces, hay una gran oportunidad allí para todo el tema industria local. Entonces, por eso es un nacionalismo inducido en función de darle relevancia al tema de local y a la industria local. Muy bien, entonces vamos a mirar cuáles son las iniciativas que nos inspiran allí y sobre las cuales podemos trabajar. Hay una que escogimos, a mí me encanta en particular porque nos volvemos a lo tradicional, volvemos a lo que para todos creo que es muy conocido, y el tema de las anchetas. Y a mí me daba risa porque, claro, obviamente Fede ahorita lo ponía acá sobre la mesa. A veces necesitamos traer cosas del pasado, cosas que para nosotros son cotidianas del día a día, traerlos a nuestra realidad presente para darles un nuevo sentido. Entonces acá, por ejemplo, en Grosser Pop-Up sucede que es una plataforma que reúne a muchos proveedores locales pequeños de diferentes temas, salud, hay snacks, hay de todo, cuidado corporal, de todo. Entonces lo que hacen es ofrecerle al consumidor un paquete, y ese paquete o esa caja, yo le digo ancheta en mis palabras, se la envían mensualmente y es como una ancheta sorpresa. Y el cliente paga por una suscripción mensual con esa ancheta. Entonces paga una mensualidad y le llegan sus productos, lo que él necesita, lo que sabemos que le va a agregar valor. Entonces pasa que un porcentaje de ese dinero que uno paga, pues obviamente también hay unas donaciones, etcétera, pero ahí de cierta manera estamos ayudando a que los negocios locales permanezcan y sean sostenibles por lo pronto en este momento. Entonces, nos pareció muy importante porque vamos a rescatar un concepto que es el tema de la ancheta, que nosotros la vemos siempre, y para mí esa caja no es más que una ancheta, solo que a esa ancheta le vamos a, digamos, a agregar productos que le hagan sentido hoy a una persona que los necesita. Entonces ahí la gran oportunidad es yo con quién, empresario, o si yo tengo un negocio, me puedo aliar, me puedo unir con empresarios locales de mi barrio, de mi mismo negocio, para armar esas grandes anchetas o esas anchetas regalo, llámela si quiere regalo, o esas anchetas que hoy los productos son y tienen valor para una persona hoy que no se puede desplazar a comprarlos uno a uno, como de esta manera uno le facilita la vida a ese consumidor. Otra cosa aquí que me parece interesante abordar es que la experiencia, quienes tenían unas tiendas físicas, en este momento tenemos que pensar en una experiencia a domicilio. Es decir, mi experiencia hoy se me traslada a que el producto me lo entreguen y para mí esa entrega sea una experiencia. Eso es algo muy, muy importante en este momento. Entonces hablamos ahí de experiencias excepcionales en el domicilio, también experiencias excepcionales en la virtualidad. Y finalmente, qué bueno pensar en este tipo de plataformas o de mercados o mini mercados locales para juntarnos y todos empezar a tener unos mini mercados virtuales alrededor de distintas temáticas. Qué bueno un mini mercado alrededor de todo el tema de panadería, de tortas, etcétera, pero que a mí me puedan armar una ancheta que me genere valor y me la entreguen al mes. Entonces, es este tipo de iniciativas. Vamos para la otra iniciativa que me encanta también, y es una iniciativa, aquí hablamos de un concepto y este concepto también viene recobrando o cobrando mucha importancia en los últimos meses. Creo que hoy es más vigente que nunca y es el tema de estacionamientos 2.0. Pues hoy por hoy
para nadie es un secreto que hay muchos, para nadie, pues en algunas ciudades del mundo, o quizá algunos estacionamientos ahorita que no tienen sentido porque están ubicados en zonas que ya no, etcétera, pero hay unos espacios grandes subutilizados. Entonces, la gran pregunta hoy, en este momento, es qué hacer con estos grandes espacios. Una de las grandes ideas o de lo que está pasando hoy es que nos estamos trayendo el campo a la ciudad. Y esto obviamente no es nuevo, pero digamos que esto es nuevo en la medida en que en los espacios subutilizados estamos sembrando, estamos teniendo unas granjas, grandes granjas urbanas. Entonces, ¿cómo en grandes espacios físicos como el que ustedes ven en pantalla podemos sembrar, podemos allí todo el barrio abastecernos con lo que sembremos, podemos generar empleo, pero adicional hay temas obviamente muy ecos, hay un tema de compostaje, reciclaje y temas con los que quizá podemos ayudar muchísimo en la zona en la que estamos, ¿cierto? Podemos ser un pequeño pulmón dentro de la misma ciudad en la que convivimos. Entonces acá la gran pregunta y hoy todo lo que nos preguntamos es, lo primero es, ¿qué hacer con esos espacios comerciales subutilizados? ¿Cómo aprovecharlos mejor? Hoy, ¿qué tiene sentido montar en mi barrio? ¿Qué tal si uno está en un centro de acopio, por ejemplo? Hacemos una granja urbana donde todos se puedan aprovisionar. En fin, también pensar en que necesitamos, por supuesto, ayudar a las personas, a los locales. Entonces, por supuesto, ahí cómo hacer para juntarnos más, juntarnos con muchas más personas y lograr que estos espacios estén muchísimo mejor utilizados en pro pues, del bienestar de esa misma comunidad. Y finalmente, aquí había una cosa que se me había escapado, pero acá es muy importante y creo que es una pregunta de todos, el tema de las oficinas. Creo que habrá muchos espacios que las personas empezarán a entender y a pensar o a cuestionarse si es necesario tener una oficina tan grande o con determinadas cosas u otras, ¿cierto? Como hoy esta coyuntura nos empieza a cambiar esos dinamismos en el trabajo. Entonces conocemos empresas hoy que ya van a entregar sus oficinas, por ejemplo. Entonces también ese tipo de preguntas con relación a los espacios están teniendo como cabida hoy en todo esto que les estamos mostrando. Y finalmente, vamos con la pregunta, y la pregunta acá sería la siguiente: ¿cómo potenciar esas fortalezas y desarrollar capacidades locales? Acá se habla mucho de sustitución de importaciones, compra local, acá se habla mucho de colectivos, pero acá también es importante cómo empezar a aprovechar todo eso que ya está, pero adicional, ¿qué es lo que nos hace falta para sustituir muchas cosas que hoy están por fuera, para poder ganar esas capacidades y ese tiempo que tenemos nosotros acá para poder desarrollarlas y aprovechar este momento? Muy bien, entonces con esta última pregunta vamos cerrando, o mejor dicho, con esta frase de vuelta al in-house. Hablamos acá de un in-house que es otra vez volver a la casa o adentro de la casa. Y esta es la oportunidad que tenemos para brillar acá, nosotros en nuestras casas, en nuestra casa Colombia, en nuestra casa el país que sea, Latinoamérica, etcétera. Entonces, esa es la oportunidad y las condiciones deben darse para que eso suceda. Y ojalá aquí nos unamos para que esto sea una realidad y aprovechar esto. Muy bien, vamos entonces, Fede, con la última. Yo creo que la última puede ser un mano a mano. Y la última entonces es la que más a nosotros nos ha puesto a reflexionar. Quizás este ha sido un ejercicio que también nos ha movido a nosotros como empresa. Y esto lo venimos analizando hace tiempo. Pues esto es una cosa que no es nueva para nadie, solo que el tema es que muchas de las cosas que es de moda, el tema del propósito, que el tema de si yo impacto o no a la sociedad, el tema de si mi empresa realmente puede generar un beneficio. Aquí hablamos también de temas de, entre comillas, sostenibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es que nosotros estamos acá proponiéndoles y invitándolos a hacer una resignificación del equilibrio. Es como dentro de nuestras organizaciones podemos tener un equilibrio en muchos aspectos que en este momento para algunas están así, para otras así, que el tema económico quizá para unas esté así, el tema social así, etcétera, pero el tema social, el tema del ser humano, el tema ambiental, el tema de impacto de comunidad, o sea, son muchos valores que entran a ser así, y lo económico entra a otra parte. Es importante, sí, pero es una consecuencia. Entonces acá la invitación es eso, o sea, volvamos otra vez a recogernos. En este momento todos estamos, creo que con una mirada hacia el ser humano, que antes la tenían muy pocas.
Entonces ahora la invitación es a todos mirar hacia el mismo punto. Es el ser humano cómo está actuando en sociedad. Es el tema de colectivo. Es el tema de transparencia. Aquí nos invitan también a ser transparentes, coherentes, auténticos. Y que no se nos puede olvidar pues, que esto es un momento y quizá son 45 días literales para nosotros, pero esto es un movimiento que viene hace rato y viene liderado también por nuevas generaciones que también muchas de ellas, la mayoría son, digamos que hoy por hoy en Colombia, las generaciones que están pensando en este sentido son más de la mitad de la población. Entonces también es importante tener esto sobre la mesa. Entonces yo quisiera profundizar, pasamos a la próxima. Y en la próxima solamente pues no hay mucho como que agregar. Pues acá lo que realmente la reflexión que nosotros hacemos es que como empresas y como empresarios estamos seguros que podemos cambiar el mundo. Y suena muy filosófico, pero ese es lo que nos debemos de creer. ¿Por qué? Porque hoy es el momento en el que uno se tiene que preguntar, si tu empresa hoy desaparece, ¿cuál es el daño que le haces a tu consumidor? Hay un daño realmente que sucede, ¿cierto? Hay un beneficio que la gente deja de recibir. Entonces, eso es aquí tenerlo como importante. Y otra de las cosas que quería aquí agregar al final es que yo escucho mucho y nosotros escuchamos mucho temas de que este es el momento para reinventarnos. Para mí la palabra reinventar tiene muchas connotaciones, pero para mí y creo para Tilab, en este momento el momento es para redescubrir qué capacidades tenemos. Es decir, tenemos muy poco tiempo de reacción. Entonces, reinventarse puede ser muy extremo. Entonces, venga, vamos a redescubrir qué tenemos, cuáles son las capacidades con las que contamos y vamos a ponerlas al servicio de otros. Por eso les decimos, el equilibrio está en lo humano, social, ambiental, en la revolución que hagamos al interior de nuestras empresas de adentro hacia afuera también, y que lo económico al final es una consecuencia natural. Entonces, este es un tema que ya es por definición y por eso lo tenemos acá. Y finalmente es por definición y nosotros no pusimos ninguna empresa referentes allí porque nos parece que es un tema en el que todos estamos trabajando, por lo menos es una tarea en la que nosotros tendremos que estar todos trabajando en este momento. Y finalmente, pues hoy nos piden a todos que que las empresas se parezcan más a las personas. Y en eso estamos, ¿cierto? Tratando de hablar también como empresas, de dirigirnos a personas y entender que la empresa es una persona en sí misma. Entonces yo le doy paso a Fede para que Fede complemente este punto, que me parece importante que él tiene otra visión. Devolver la diapositiva, porfa. Desde este punto de vista, nosotros también analizamos hacia el interior de las empresas. Hoy en día están ocurriendo cosas como, por ejemplo, que las personas se está volviendo normal para las personas trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, casi que sin espacio para respirar. Las personas ya les cuesta incluso ir al baño porque es que las reuniones virtuales son del día entero y ahí tenemos que pensar un poco también en ese ser, no solamente de cara al equilibrio en cuanto a lo económico, social y ecológico, sino también en el equilibrio personal de esas personas que hoy en día tienen una situación muy compleja, un estrés muy alto y que las empresas deberían estar pensando en sus empleados y en ponerse en el lugar de ellos y entender que para ellos es un momento bien estresante y lograr que se generen conexiones de otra forma, que las personas puedan tener esos espacios que normalmente tenían para conversar cosas que no tienen que ver con el trabajo, tomarse un café. Hay medios virtuales hoy en día para hacer conversaciones y charlas en torno no solamente a lo laboral. Es importante en este momento dar ese equilibrio, dar ese balance a las personas que les permita tener esa otra parte que hoy en día les está carente por toda la situación que estamos viviendo. Ahora sí, continúo. Y finalmente, entonces, queremos dejarlos en esta última tendencia, con esa parte de la resignificación del equilibrio, con esta pregunta. ¿Cómo encontrar el balance entre el propósito y el negocio? Lina les ha hablado en tema de propósito, de ese propósito superior, y entendemos que toda organización finalmente tiene un propósito que va a ir al tema económico. Pero es más allá de eso, es entender cuál es ese propósito real, por qué razón existe esa empresa y para qué
va a hacer las cosas que va a hacer y cómo eso hoy en día se vuelve más relevante, pero equilibrándolo obviamente con ese modelo de negocio, con ese que le va a generar la rentabilidad. Entonces ahí es como logramos balancear esas dos cosas, ese propósito y ese tema. Y finalmente, entonces, nosotros queremos hacerles un recuento, un balance de todo lo que les hemos presentado a modo de tendencias. Partiendo desde las 5, hablamos de un tema de digital por defecto, y ahí recordamos que era un tema de simplificar la transformación digital. Y no es pensar que tenemos que desarrollar los super softwares, sino que con las herramientas cotidianas hoy en día podemos tener presencia, que es lo más importante. Segundo, o cuarta realmente, hablamos de la colaboración aumentada. Y ahí hacerle un énfasis a esa palabra más que está ahí, más colaborativas, más abiertas y más creativas. Realmente ya las empresas venían trabajando esto, pero en esta nueva realidad hay que dar más. En la número 3 hablamos de la economía sin contacto, y ahí lo relevante es el tema de que sí hay un distanciamiento físico, pero no debe ser un distanciamiento social, y que esa realidad nos debemos adaptar y debemos abrir nuevos canales sociales para que sigamos siendo ese ser social que es el ser humano. La número 2, hablamos del nacionalismo inducido, y es esa reivindicación de lo que es local, entender que la cadena de suministro tiene hoy en día una disrupción, y a partir de esa disrupción potenciar los negocios locales y empezar a desarrollar nuevas formas de producir y reversar esa tercerización de la producción a otros países. Y cerrando con la número 1, hablamos de la resignificación del equilibrio, y ahí entonces hacemos esa fuerza en ese cambio o radicalización de los valores, y en el tema de esa importancia de los propósitos superiores de las marcas. Entonces, Lina, cuéntanos una anécdota. Para cerrar, yo creo que ya estoy en directo. Para cerrar, queríamos contarles, queríamos compartirles, creo que Fede todavía está en directo, o estoy yo. ¿Quién es? ¿Estoy yo? Sí estoy en directo. Sí, dale. Así. Ok, ya, bien. Muy bien. Entonces, Fede ya acabo de hacer un resumen, ya fuimos redondeando como todas las tendencias. Siempre nosotros nos gusta mucho entregar al final una anécdota o algo que nos pase y que de alguna manera nos genere algo. En pantalla, pues pueden ver, esto es Nueva York, esto es lo que sucedió en Nueva York, que para nadie es una novedad que hoy la están pasando, o sea, hoy está duro, el tema ya está complejo. ¿Qué pasa? El 1 de marzo fue el primer caso identificado con el virus allí en Nueva York, pero los científicos que dicen, mire, habían 10.000, si no es que habían más personas que para esa fecha ya tenían la enfermedad. Entonces, digamos que esta es como la noticia, este es el panorama que uno normalmente dice, vea, eso a mí no me toca o eso no tiene que ver conmigo. Pues les cuento, nosotros tres estábamos allá inmersos, eso somos nosotros tres dentro de este mundo de gente. Estuvimos allá en todo, digamos que muy intensamente hicimos un viaje de trabajo y estuvimos por esa fecha y estábamos nosotros tres allá. ¿Y qué estuvimos haciendo? A manera simplemente de información. Estuvimos rodeados de miles y miles de personas porque asistimos a un partido de baloncesto donde varios jugadores luego resultaron enfermos. Estuvimos en el Rockefeller turisteando, estuvimos en un evento de 60 personas, estuvimos caminando las calles del Times Square y etcétera, etcétera. El mapa que ustedes ven en la mitad fue el mapa que nosotros recorrimos porque hicimos un trabajo de investigación que nos gusta mucho contrastar toda la investigación que hacemos cuando pues yendo como a los lugares. Entonces nosotros estuvimos en esas fechas del 7 al 15 en más de 87 lugares y bueno, interactuando con muchísimas personas. Que si estamos bien, sí. Que si nos cuidamos, sí. Otra pregunta, que si hicimos la cuarentena voluntaria, sí. Por cariño a los nuestros, por respeto a la comunidad. Sí, lo hicimos todo. O sea, aquí la conclusión es para que cada uno la saque. O sea, nosotros estamos hoy más que nunca con toda la energía, viviendo el día a día, aportando todo el conocimiento que capturamos allá en ese momento. Entonces, al final,
lo que les digo, la invitación o lo que cada uno a partir de esa anécdota saca, es decir, aquí cada uno saca sus propias conclusiones. Esto a nosotros nos enseñó mucho, y más allá del tema de conocimiento, nos enseñó que o sea, estamos en el día a día y que estamos aquí hoy frente a ustedes, felices aportando en todos los conocimientos, saberes y sentires que tenemos. Finalmente, nosotros creemos que como nosotros siempre hemos estado convencidos de esto que ustedes ven en pantalla, o sea, desde que fundamos la empresa, hace ya 4 años, 5 años de pensada, de incubada, pero esto no es algo que nosotros traigamos acá por esta coyuntura, eso es algo en lo que nosotros creemos firmemente. Nadie tiene el futuro asegurado, ni nadie tiene un futuro garantizado como que va a ser el mejor. Entonces la responsabilidad acá es arremangarnos todos y a proponer desde nuestro contexto cuál es esa idea que va a aportar a ese futuro. Entonces esta es como la gran pregunta con la que queremos cerrar. Yo aquí quiero darle el paso a Fede, que va a compartir unas cosas que nos parece interesantes, también compartírsela con ustedes para cerrar, y les agradecemos muchísimo el estar ahí conectados. Esto es un ejercicio nuevo para nosotros y también para ustedes, y les agradecemos enormemente estar ahí con nosotros. Entonces, Fede, adelante. Bueno, entonces queremos cerrar este espacio con 3 obsequios, 3 propuestas o 3 sugerencias que les queremos regalar el día de hoy. Y en este caso les vamos a regalar una herramienta, una serie y un libro. A nivel de herramienta, esta herramienta que ven en pantalla se llama Slack. Es una herramienta que nosotros utilizamos en el día a día y que nos ha permitido mantener esta cohesión de equipo a pesar de la distancia física. Y es una herramienta que es muy relevante para generar espacios de trabajo internos y externos, también de cara a clientes. Tiene una versión gratuita muy completa en la cual ustedes pueden probarla, y les sugerimos que la ensayen, que la prueben y que realmente es bien interesante. A nivel de serie, y teniendo toda la situación que estamos viviendo, recientemente tuve la oportunidad de ver esta serie que se denomina The Kindness Diaries, o Los Diarios de la Bondad, y realmente es algo que nos pone a pensar, inmersos en la situación en la que estamos, ese poder de la bondad y cómo podemos generar impacto hacia nuestro alrededor, desde simplemente ser buenas personas. Por último, un libro, y ese libro que les queremos dar el día de hoy se llama De 0 a 1, y ese libro es escrito por el señor Peter Thiel. Él es uno de los fundadores de PayPal, y en este libro lo que él busca realmente es mostrarnos cómo las empresas deben buscar ser singulares, cómo las empresas deben buscar ser únicas, cómo las empresas deben encontrar ese nicho específico en el cual ellos sean el rey. Y realmente es muy interesante y en este momento es bien relevante, y a nosotros como TILAB nos ha servido como una herramienta de trabajo muy importante. Entonces nos parece relevante y se las queremos compartir ambas, las 3 herramientas que les estamos presentando el día de hoy, a nivel de un obsequio que les queremos dejar el día de hoy. Bueno, ya para finalizar, antes que nada, un agradecimiento muy especial a la Cámara de Comercio, a Lina y a Fede por pasar por estas 5 tendencias, y sobre todo a todos ustedes, los asistentes que nos acompañaron en este espacio, un espacio ameno, cercano, un espacio familiar. Espero que lo hayan disfrutado bastante, y una vez más la invitación es a inspirarse, a prepararse. Nosotros queremos siempre transmitir lo que nos apasiona, desde el conocimiento de las tendencias y de lo que estamos investigando constantemente. Hoy más que nada nos haría muy felices que puedan utilizar todas estas tendencias, que sea el momento de inspirarse para sus proyectos. Y los dejo con una frase que escuché alguna vez, que le hicieron una pregunta a Einstein, donde le decían que él qué haría si supiera que el mundo, o la Tierra, o esta vida se acaba en 60 segundos, y él contestaba que se dedicaría 59 segundos a hacer una pregunta y en un segundo a tratar de responderla. Por eso nosotros siempre hacemos preguntas, porque cuando nos preguntamos cosas diferentes podemos obtener respuestas diferentes. Muchas gracias a todos, y pasamos a Luis para tener el tema de las preguntas. Jorge, muchas gracias. A Federico y a Lina también. Es muy valioso para nosotros tener estos espacios y poderlos compartir con los empresarios que nos acompañan y que realmente le generan valor. Las 5 tendencias fueron, digamos que inspiradoras desde
desde su estructuración hasta la pregunta con la que Federico y Lina nos dejaban al final en cada una de ellas, y creo que ha sido de muchísimo valor para quienes nos acompañan. Tenemos varias preguntas, muchos han estado votando e interactuando con nosotros pues, por este medio, y quiero hacerle puntualmente una pregunta a cualquiera de los tres, es cómo identificar tendencias que afectan mi negocio. Federico. Bien, realmente para identificar tendencias que afectan tu negocio, yo lo que sugeriría es estar monitoreando. Nosotros lo que hacemos en el día a día es estar monitoreando el mundo, no específicamente un sector o un nicho en específico, porque en tendencias lo más relevante es una palabra que se llama adyacencias. ¿Eso qué significa? Significa que lo que funciona en un negocio diferente al mío, puedo yo transformarlo y adaptarlo al mío y a partir de ahí generar una diferenciación. Entonces yo no me sesgaría solamente observar lo que está pasando en mi industria, sino tratar de hacer un panorama o un paneo general de la situación, de los nuevos modelos, de los nuevos negocios y a partir de ahí generar inspiración que te permita llevarla a tu negocio y poder hacer diferenciación ahí. Perfecto, Fede. Lina o Jorge, ¿quieren agregar algo? Yo creo, Dale. Perfecto. Yo ya estoy. Ok. Yo creo que es muy complementando lo que Fede dice, porque acá veo una pregunta que nos hacen y es cuáles son las nuevas tendencias en materia de abogados. O sea, ahí uno entendería que es el tema de servicios, el tema de consultoría, el tema de cómo prestar un servicio jurídico en este momento, por ejemplo. Entonces yo ahí a lo que invito es, primero, es a tener estas tendencias que les compartimos y a entender tu negocio en función de estas tendencias, ¿cierto? Si hoy yo no puedo acercar o tener un contacto con mi cliente, pero yo sí lo puse a un contacto físico o cercano con mi cliente, ¿cómo lo puedo hacer en este momento? Entonces, por ejemplo, uno podría pensar en un consultorio virtual. Qué bueno uno, por ejemplo, pensar en unirme o aliarme pensando en la tendencia 4 de colaboración aumentada con un contador. Qué bueno aliarme, por ejemplo, con otro profesional, es decir, y hacer como un consultorio virtual que me va a dar respuestas en esas tres ramas, por ejemplo. Entonces, lo que uno hace aquí es entender las tendencias generales, entender todos los negocios, cómo se mueven y a partir de ahí abstraer para aplicar a mi propio producto o servicio. Este fue como un ejemplo rápido que hice a partir de la pregunta, pero asimismo se haría como con otros ejercicios o con otros sectores. Eso era lo que quería complementar. Gracias, Lina. Muy acorde también como tu comentario y tu adición, porque también nos preguntaban como tendencias en temas de movilidad y creo que con esta respuesta general les damos como respuesta a ellos en cuanto a eso, a mirar muy global para empezar a hacer como el filtro o el embudo de mi negocio como tal. Tenemos otra pregunta y está enfocada en el tema de colaboración. Ahora que hablábamos de colaboración aumentada y que hablábamos también del tema de economía sin contacto, nos pregunta Luis, en un entorno que exige más colaboración, ¿cómo superar el individualismo y el egoísmo prevalente en la cultura? Lina. Pues mira, nosotros estamos viendo en este momento a grandes... Te estamos escuchando un poquito bajita. Hola, ¿me escuchas bien? Ahora Listo, sí. perfecto. En este momento nosotros estamos viendo varias cosas que suceden. Primero, que grandes competidores o grandes enemigos, entre comillas, se están uniendo. Se está uniendo, si no estoy mal, cierto, Fede, Apple y Google están sacando una solución que en este momento es más importante que su individualismo, ¿cierto? Obviamente esto tiene muchos temas por detrás, pero hay un propósito común de generar una nueva oportunidad que le va a servir a la gente, ¿cierto? Estamos viendo también
que hay grandes universidades y centros científicos que están liberando la propiedad intelectual para que otros la vengan y la aprovechen en función de un propósito superior, que es en este momento estar bien, saludables, etc. ¿Qué creemos acá? Y es nuestra creencia desde nuestra empresa y desde lo que nosotros trabajamos en temas de construcción colectiva. Yo siento que lo que hay que entender ahí es cuál es el propósito superior que tenemos que construir, es decir, cuál sería ese beneficio al que nos queremos, digamos, al que le queremos apuntar. Y con base en esa meta o en ese gran propósito o en ese gran para qué, uno ya ahí empieza a invitar a los aliados para que aporten esa experticia o ese pedacito que conocen, pero todos tendrán que estar alineados con ese propósito. Cuando una persona, una empresa no está alineado con eso, ya, o sea, el individualismo está por encima del resto. Entonces, por eso les digo, aquí lo importante es definir ese propósito y ese norte y esa orientación de por qué estamos juntos, los beneficios y tú qué pones y para qué y el impacto al final. Con eso, claro, creo que es más fácil aminorar el tema individualismo, porque obvio entiendo que es un tema muy arraigado en nosotros, pero creo que es un poquito lo baja y podemos trabajar en función de eso. Así nos ha servido a nosotros desde los trabajos que hemos hecho de la empresa. Gracias, Lina. Tenemos otra pregunta que es súper interesante y está muy de la mano de la tendencia 4 y de la tendencia 5. Es cómo equilibrar desde la empresa sin ser controladores la gestión de los colaboradores en teletrabajo. Esas tendencias que nos están mostrando, cómo pueden ayudar a tener como un balance y un equilibrio en ese ejercicio. Federico. Bueno, en ese aspecto nosotros venimos monitoreando y por eso hablamos de esa tendencia número 5 que nos parece tan relevante en temas de equilibrio. Nosotros lo que hacemos es invitar a la empresa a que se pongan los zapatos de ese cliente, de ese empleado y entienda que está viviendo una realidad muy diferente. O sea, ese líder de empresa también la está viviendo, entonces no es difícil ponerse en los zapatos de su empleado que está viviendo algo similar a lo que él está viviendo. Y en esa situación entender las afectaciones que hoy está teniendo su salud, las afectaciones que está teniendo su cabeza, su mente, alrededor de todo esto que está pasando y que las personas se están cuestionando todo el tiempo, ¿será que mi empresa, mi jefe me va a echar dentro de poquitos días? Entonces está con una ansiedad tremenda, pero a la vez entonces está entregado a trabajar lo más que puede en los espacios y empresas que hoy en día pueden seguir trabajando bajo medios virtuales, otras están totalmente paradas, pero desde ese contexto es ponernos en esa posición de las personas y entregarles un poquito más de tiempo, un poquito más de interacción y no netamente laboral 100%. Es abrir esos espacios. Hay herramientas digitales que facilitan eso. Nosotros hemos probado algunas. Hoy les mencionamos Slack dentro de los temas que son relevantes para esta cosa, pero hay otras herramientas presentes en el mercado que nos permite tener y simular espacios virtuales como si fuera una oficina. Hay una herramienta que les recomendaría adicional a las que ya les mencionamos que se llama Sococo. Esa herramienta permite, a través de un plano, como si fuese una oficina, que las personas asistan y vayan a una zona de café y se sienten a conversar, pero entren a una sala de reunión y en la sala de reunión tengan un espacio ya netamente laboral, pero salgan y vean quién hay disponible que no esté reunido en ese momento y tenga una interacción uno a uno. Entonces, desde ese modelo, entender que hay formas hoy en día de mantener esa comunicación y esos aspectos no laborales que son tan relevantes. Esa sería mi sugerencia. Yo quiero afirmar lo que dice Federico, y también hay muchos profesionales del campo de cultura organizacional pensando en esto, y hay una palabra clave que es confianza, y es cómo estamos trabajando con nuestros colaboradores, qué confianza les estoy dando para, más que tenerles un plano del día a día, es trabajar por objetivos. Que si bien el tema de trabajar en los hogares tiene una metodología ya muy clara, muy parecida a la de la oficina, es necesario pararse y trabajar hora y media, hacer una pausa de 15 minutos, pero esa pausa de 15 minutos
también puede ser dirigida, también puede ser con los mismos compañeros de trabajo, con los jefes, y hablar de una temática diferente, simplemente para darle dinamismo y para bajarle al estrés que se estaba manejando por el tema del teletrabajo. Entonces hay una tendencia muy fuerte que es con el tema de confiar y cómo rediseñar esta cultura organizacional del teletrabajo. Listo. Gracias, Jorge. Lina, ¿tú querías agregar algo más? No, pues, o sea, yo quería compartirles una práctica que hacemos en nuestra empresa. O sea, nosotros no somos ni expertos en este tema que nos están preguntando, ni de cultura organizacional, ni más faltaba, solo acá estamos compartiéndoles todo lo que venimos observando y vigilando y los fenómenos que se vienen dando. Yo quisiera complementar ahí, y es el tema de, lo mencionó Jorge, el tema de unas rutinas distintas. Es que no podemos pretender que hoy tengamos jornadas laborales iguales, copiadas, igualitas a las que teníamos en la oficina. Entonces, aquí hay un tema que nos ha servido mucho a nosotros y son unas pausas obligatorias. Nos ponemos en el calendario unas pausas para pararnos, estirarnos, nos preguntamos, siempre hablamos primero de otros temas en las reuniones, nos preguntamos temas que te motiva. O sea, aquí es importante también hacer las preguntas: ¿qué te motiva hoy? ¿Qué te ayudaría a estar más motivado hoy en el contexto en el que estamos? Y poder abrir digamos, los oídos en este caso, los ojos, como a entender esta realidad que vive la otra persona y diseñar rutinas en función de esto. ¿Cierto? Es eso, es pensar distinto hoy en el contexto en el que estamos. Esa es la invitación. Listo, súper, muchísimas gracias. Pues sí, definitivamente tenemos que no solo repensar que esto está cambiando y que a dónde vamos a llegar, sino también como los espacios que los empleados, porque también estamos compartiendo con la familia y con los hijos. Entonces es importante que tengamos en cuenta ese respeto por el espacio del otro en su círculo familiar. Para que continuemos con las preguntas, hay varias preguntas que están siendo muy enfocadas como a las necesidades de cada uno de los que nos acompañan y pues es válido que las hagan. Sin embargo, la idea es que tratemos de abarcar como a gran escala todos los sectores para poderles dejar a ustedes un muy buen instrumento o muy buenas respuestas y que ustedes solitos vayan continuando el camino. Entonces voy a hacer una pregunta que yo sé que a todos nos sirve y es: ¿qué pasos siguen cuando se identifica una idea a partir de las tendencias? Lina. Mira, que hay un tema, y es que cuando uno ya tiene una idea, muy bueno es someterla como a que otros creen sobre esa idea. Es decir, como un espacio en el que las otras personas le pueden aportar, pueden agregar, pueden enriquecer, y ya uno a partir de esa idea construir un concepto. ¿Qué es un concepto? Un concepto es hacia dónde estamos, digamos, hacia dónde queremos ir. Es como una declaración, como un postulado, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene esa declaración, lo que ya hace es ponerle una estructura de proyecto, que en eso creo que todos somos expertos, o la mayoría de personas en las empresas son muy educadas en estos temas, y en eso hay muchas cosas en internet disponibles. ¿Qué es ponerle cara de proyecto? Ya es entender, para llegar a ese postulado, a esa declaración, a cumplir esa idea. Si yo mañana quiero hacer un mini mercado local, que es un ejemplo que uno puede coger a todos los locales acá y juntarlos y hacer un mini mercado virtual. Entonces, ese es mi gran postulado. Entonces, ¿yo qué necesito hacer ahí? Necesito hacer un plan de acción, un plan de trabajo sencillo. Entonces, necesito reunirme, identificar los aliados, necesito, o sea, ya ponerle como un poco de cara, de actividades y de acciones claras a ese plan. Luego, obviamente, por supuesto, el tema de responsables, cronogramas, etcétera. Pero lo más importante es nutrir una idea al inicio, o sea, es que nosotros podamos tener una interacción con varias personas que te opinen, que te puedan aportar valor sobre esa idea. Eso es súper, súper importante. Yo quisiera complementar a Lina ahí un poquito con respecto a esa respuesta y con eso último que ella terminaba. A nivel cultural, nosotros en Latinoamérica somos muy dados a esconder las ideas y a guardarnos esas ideas que porque de pronto me la van a robar.
otras culturas trabajan ese modelo de una forma mucho más abierta, y ahí el llamado nuestro es a que el tema no es la idea, el tema es ser capaz de realizarla, y qué mejor que nutrirla, como nos decía Lina, con los conceptos de otras personas que nos puedan escuchar, nos puedan apoyar, y no tener tanto ese temor a, ay, es que me van a robar la idea. No, es ver cómo la puedo nutrir y cómo a partir de ya tener una idea más potente, sí convertirla en un proyecto para ejecutarlo, hacer un piloto, hacer un mínimo producto viable, etcétera. Todos los temas que ya se trabajan en modelos de innovación. Perfecto, Fede, muchas gracias por tu intervención. Bueno, tenemos varias preguntas todavía pendientes por responder. Entre esas, hay, digamos que, un comentario con una pregunta adicional en donde nos dicen, ¿por qué los ejemplos siempre son las grandes industrias para quienes es más fácil salir de la coyuntura y no con las empresas más comunes? Realmente hay muchísimas empresas quietas y a punto de cerrar porque no es fácil reinventarse. Federico. Bueno, no sé si se percibió así. La verdad, nosotros planteamos y mostramos varios ejemplos. No todos son de industrias grandes. Hay unos que son internacionales, otros que son locales. Recuerden Muni, por ejemplo. Muni va a lo mínimo. Muni es un ejemplo de un caso en el cual estamos trabajando personas en barrios. Ni siquiera tienen un negocio y están generando un modelo a partir de eso. Y no es que nosotros busquemos ejemplos únicamente de grandes industrias. Todas estas empresas que veíamos allí son empresas de diferentes tamaños, de diferentes latitudes del mundo, y que lo que traíamos ahí era simplemente a modo de inspiración, no diciéndoles a ustedes es que esto solamente aplica para el gran sector X o el gran sector Y o el gran Apple o Google, etcétera. Nosotros no queremos mostrar ese mensaje ni venderles ese mensaje, sino mostrarles desde pequeñas y grandes empresas cómo se podrían inspirar ustedes. ¿Alguno quiere adicionar algo más? Lina, perfecto. Yo creo que aquí la invitación es a mirar y analizar muy bien y con detenimiento cada ejemplo, porque puede que uno es para una, pues que sea el protagonista, entre comillas, la empresa grande, pero otros no. Es decir, todos los ejemplos se pueden abstraer y asimilar a empresas pequeñas, a empresas que apenas están arrancando, incluso emprendimientos. Entonces, no es que digamos que no es para una empresa u otra, no, es una forma en la que están haciendo las cosas. Por ejemplo, todos los esfuerzos que dijimos ahí de unirse con otros y generar en plataformas que hay, en este momento hay muchas plataformas gratuitas, en este momento hay muchas herramientas gratuitas. Entonces, acá tenemos muchos modelos y muchas cosas que uno puede replicar y decir, ¿qué tal si en vez de hacer una caja de suscripción o una caja bien sofisticada, yo hago una ancheta y cojo y uno las tiendas del barrio y todos hagamos una ancheta y vendamos anchetas, ¿cierto? O sea, son cosas como desde lo más sencillo a lo más sofisticado. Invitaciones a leer mucho en función de las noticias que están pasando, pero a nivel de negocio. Es que, por ejemplo, busquen no solamente la raíz de lo que quiere leer la gente hoy, que es a raíz de la enfermedad, busquemos también cuáles son esas opciones de negocio, herramientas gratuitas, y les aseguro que ahí van a encontrar una información muy rica para que puedan utilizarla, ensayar, experimentar, mirar si sirve o no. O sea, estamos en un momento de experimentación y nadie se la sabe todas. Aquí estamos todos luchando contra lo mismo y contra que reinventarnos entre comillas, porque yo ya expliqué que ese concepto un poco no me gusta, porque todos tenemos unas capacidades, hay que sacarlas todas a flote y buscar de cuál me pego en este momento o cuál perfecciono en este momento. Eso es. Bueno, gracias por sus comentarios y pues yo especialmente unas marcas de emprendedores antioqueños
que en esta coyuntura nos dieron un gran ejemplo y es que crearon esa colaboración aumentada con más de 200 marcas y articuladas de venta de ropa, de accesorios, de zapatos. Y esto lo hicieron no solo por la coyuntura, sino porque estaban viendo que estaban dejando a sus empleados sin alimentos y sin trabajo. Entonces decidieron abrirse a esto y es un gran ejemplo de empresas chiquitas, porque son emprendedores y empresas súper chiquitas que se abrieron y cogieron esta crisis como una oportunidad de ver las cosas más allá y de verles el lado positivo y no se quedaron simplemente pensando en, Dios mío, nos estamos muriendo, estamos aguantando hambre o estamos pasando necesidades, sino que fueron más allá y evolucionaron y son ejemplos de empresas súper pequeñas que han podido reinventarse. Tenemos una pregunta para continuar. Voy a dar paso a dos preguntitas más para ir cerrando ya nuestra conferencia. Tenemos una pregunta muy enfocada en economía sin contacto. Ya tenemos varias como con la misma línea y nuestro público pregunta cómo redefinimos trabajos basados en esas economías sin contacto en peluquerías, en spa, en odontologías y como en esos sectores, ustedes que han podido ver en el mundo de tendencias que les podamos como referenciar a nuestros empresarios. Federico. Específicamente, pues, con lo que mencionas, hemos visto varios casos. Hay uno muy interesante que se llama You Probably Need a Haircut. Es una plataforma que básicamente lo que hizo fue crear un canal a través del cual expertos en temas de peluquería, estilismo, etcétera, le dan consejos a las personas que hoy en día están encerrados en su casa y a través de esos consejos pues la persona simplemente se va motilando y a través de un video chat lo va guiando un experto en la temática. Entonces, miren que hay cosas que sirven para todos los tamaños de empresas, sectores y demás, y eso simplemente lo hacen a través de un video chat de WhatsApp o de cualquiera de las herramientas que hay disponibles para generar estas conexiones. Ese es un ejemplo que nos parece muy relevante. No quedó entre los que mencionamos aquí, pero válido aquí traerlo a colación en estas preguntas. ¿Algún otro, Lina? Ahí también hemos visto mucho que muchos spas, peluquerías, etcétera, digamos que todo el tema como del cuidado y de la belleza se han unido no necesariamente en una plataforma, sino que se unen y digamos que hacen un voz a voz con referidos y eso para mandar kits en los que juntan unos productos y otros, y lo que pasa es que al final crean como una experiencia de belleza en casa. Entonces les mandan una guía, dicen que a tal hora tienen una cita con el equipo de expertos, entonces la experta en todo el tema de maquillaje tiene una cita a tal hora, pero ya la experta le envió un maquillaje referente para que la persona se pueda aplicar, en fin, y digamos que vemos mucho eso, el tema de que la gente está enviando como unos kits, como de experiencias en casa, pero adicional hay conexiones a través de WhatsApp, Instagram, pues, o sea, hay como de todas las redes que utilizan para poderse conectar y que las personas sepan o vivan esa experiencia como los expertos quieren que las vivan. Esa es otra forma en la que están, digamos, todos los temas de belleza están actuando frente en este momento, que es muy válido también. Luris, tienes el micrófono apagado. Listo, ¿ya me escuchan? Y ya. No me quería funcionar. Bueno, les estaba diciendo que para terminar, viene una pregunta súper interesante y yo sé que va a ser de mucho valor para todos y es la siguiente. ¿Qué fuentes de información nos recomiendan para identificar tendencias? ¿Listo, Fede? Listo, Fede.
Bueno, nosotros tenemos infinidad de fuentes. Para mencionarles un par de las que nosotros más utilizamos, hablamos de Fast Company, por ejemplo. Eso es una plataforma de los Estados Unidos muy interesante. Hay unas internacionales españolas, por ejemplo, que seguimos un blog de tendencias que se llama Sataka. Trabajamos también otros modelos con unas empresas internacionales, laboratorios de tendencias que son aliados nuestros, como Trend Watching, por ejemplo, algunas de ese estilo. Yo me podría quedar dándoles nombres y nombres de fuentes, pero yo creo que con esas tres pueden tener para iniciar y tener una visión del tema. También leer muchos periódicos internacionales y locales. Ahí también sale mucha información relevante. Hola, yo quisiera complementar algo. Hola. Adelante, Lina, dale. Aquí digamos que esta parte es importante porque acá es un tema de disciplina. Es decir, si yo tengo un negocio, uno tiene que tener una disciplina mínima de dedicarle unos minutos, por pequeños que sean, a leer sobre qué está ocurriendo en tu negocio mínimo, ¿cierto? Y como tener un paneo completo de cómo se está moviendo, sobre todo en este momento, para identificar unos patrones que quizá luego te lleven a ciertos insights o ciertas ideas o ciertas conclusiones. Entonces acá es muy importante el hábito de lectura, del tema de esas noticias, las fuentes que les mencionó Federico son muy valiosas, pero es eso, más allá de mostrarles una fuente hoy, que la consulten hoy, pero mañana no, es tener un hábito donde puedan investigar o tener un equipo en la empresa donde permanentemente los esté retroalimentando con relación a lo que está pasando mínimo con tu negocio. Bueno, a Lina, a Federico, a Jorge, queremos agradecerles por este espacio y por compartir con nosotros todas estas experiencias y las tendencias que digamos que están hoy siendo más relevantes en toda la situación que estamos viviendo. Nos deja un gran aprendizaje y es que debemos desde cada uno de nuestros negocios ir más allá y explorar lo que en el mundo está viviendo cada uno desde su negocio, ¿cierto? Y lo que nos decían en la resignificación del equilibrio es poder nosotros mirar desde nuestra misma construcción, reafirmar los valores y cómo nos abrimos a todas las posibilidades más con un foco de ver el lado positivo y sacarle el mejor provecho a esta situación. Agradecemos también a todas las personas que se conectaron el día de hoy, que participaron, que nos preguntaron y pues esperamos que este espacio haya sido muy útil para ustedes y que nos puedan seguir acompañando pues, en todas nuestras actividades. En este momento en pantalla están viendo como la programación de los próximos días, que puede ser de gran valor para ustedes. Los invitamos a que participen y esperamos tengan una muy buena tarde.